¿Por qué Jesús vino de la tribu de Judá y no de otra tribu? Esta pregunta resuena a través de los pasillos de la eternidad y encierra un misterio que pocos cristianos realmente comprenden. Cuando Dios decidió enviar al Mesías para salvar a la humanidad, tenía a 12 tribus de Israel a su disposición, pero escogió solo una. No fue una decisión aleatoria, ni un azar de la historia. Fue una elección meticulosamente orquestada por el propio arquitecto del universo. Una decisión que revela capas profundas sobre la naturaleza de Dios y sobre el significado de la redención. Imagina por un momento el escenario. 12 hijos de Jacob, cada uno destinado a convertirse en una nación poderosa. Leví ya estaba apartado para lo sagrado, sirviendo como sacerdote en el tabernáculo de Dios. ¿Por qué el Mesías no vendría a través de la línea sacerdotal? José había sido exaltado en Egipto. Sus hijos Efraín y Manasés recibieron bendiciones especiales del propio Jacob. ¿Por qué no a través de los bendecidos? Benjamín era el hijo de la vejez, el amado de su padre, la tribu que daría origen al primer rey de Israel. ¿Por qué no a través de los favoritos? Pero los ojos del Altísimo se volvieron hacia un hombre cuya historia estaba manchada por la traición. Judá, aquel que vendió a su propio hermano José por 20 monedas de plata. Judá, que se involucró con una prostituta en el camino a Timnat. Judá, cuyo nombre significa alabanza, pero cuyas acciones iniciales estaban lejos de merecer cualquier celebración. ¿Cómo este hombre, con un pasado tan sombrío, se convirtió en el elegido para portar la línea del Salvador? La respuesta no está solo en la gracia transformadora de Dios, sino en algo mucho más profundo e inquietante. Está en la comprensión de que Dios no elige a los calificados, Él califica a los elegidos. Y el viaje de Judá, de la caída a la redención. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. When your investors, customers, and workers demand more from your business, make it happen with SAP. The AI-powered capabilities of SAP can help you streamline costs, connect with new suppliers, and manage payroll, even when your business is being pulled in different directions. To deliver a quality product at a fair price while paying your people what they're worth too, so your business can stay unfazed. Learn more at sap.com/uncertainty. Refleja exactamente el viaje que cada uno de nosotros necesita hacer para encontrar la salvación. Cuando estudiamos las Escrituras con cuidado, descubrimos que la elección de la tribu de Judá no fue revelada de una sola vez. Fue un misterio progresivamente desvelado a través de profecías, promesas y cumplimientos que atravesaron milenios. Comenzó con una profecía susurrada por un patriarca moribundo. Continuó con la unción de un pastor de ovejas que se convirtió en rey, y culminó con el nacimiento de un bebé en Belén que cambiaría el curso de la historia humana para siempre. Cada pieza de este rompecabezas divino fue cuidadosamente colocada en el lugar correcto, en el momento correcto, por la mano de un Dios que ve el final desde el principio. La elección de Judá no fue solo sobre genética o linaje, fue sobre carácter, transformación y el tipo de liderazgo que Dios quería establecer en su reino. Fue sobre mostrar que el mayor entre todos no es aquel que nació grande, sino aquel que se humilla y se convierte en siervo de todos. Pero existe algo aún más profundo en esta elección, algo que conecta directamente con el corazón de quién eres tú y con los desafíos que enfrentas hoy. Porque la historia de Judá no es solo la historia de cómo el Mesías vino al mundo, es la historia de cómo Dios obra en las vidas de aquellos que parecen menos probables, menos calificados, menos dignos de ser usados por Él. La pregunta que debería estar ardiendo en tu corazón en este momento no es solo ¿por qué Judá?, sino ¿qué significa esto para mí? Porque si Dios pudo transformar a un vendedor de hermanos en el patriarca de la línea mesiánica, ¿qué puede hacer Él con tu historia, con tus errores, con tus fracasos?
Pero antes de llegar a esas implicaciones personales y transformadoras, necesitamos entender cómo comenzó todo. Necesitamos volver al momento en que 12 hermanos se convirtieron en 12 naciones, cuando las semillas del plan divino fueron plantadas en una familia disfuncional en el antiguo Oriente Medio. Porque fue en ese contexto, entre celos, favoritismos y traiciones, que Dios comenzó a tejer el hilo que conectaría la eternidad con el tiempo, el cielo con la tierra, la divinidad con la humanidad. Las 12 tribus, la base del pueblo escogido. La historia que cambiaría el destino de la humanidad comenzó con las lágrimas de una mujer estéril. Raquel lloraba porque no podía dar hijos a Jacob, mientras Lea, despreciada por su marido, daba a luz hijo tras hijo en un intento desesperado de conquistar el amor que nunca recibiría. Entre estas 2 mujeres y sus siervas nacieron 12 muchachos que se convertirían en mucho más que solo hijos. Se convertirían en naciones. Cada nacimiento llevaba una profecía oculta. Cuando Lea dio a luz a Rubén, exclamó: «El Señor ha visto mi aflicción». Este primogénito recibió fuerza como las aguas, pero también inestabilidad como las aguas. En Génesis capítulo 35, versículo 22, descubrimos el momento fatídico cuando Rubén perdió para siempre el derecho de primogenitura. Un acto de impureza moral con Bilha, concubina de su padre, selló su destino. La Escritura registra: «Y sucedió que, habitando Israel en aquella tierra, fue Rubén y se acostó con Bilha, concubina de su padre, e Israel lo supo». Una decisión de momentos que costó un imperio. Simeón y Leví nacieron en secuencia, y sus vidas también se entrelazaron en una trama de violencia que los marcaría para siempre. La masacre de Siquem reveló la naturaleza sanguinaria de estos 2 hermanos. Cuando Dina, su hermana, fue deshonrada por Siquem, hijo de Hamor, ellos elaboraron un plan diabólico. Fingiendo aceptar una alianza mediante la circuncisión, Simeón y Leví atacaron la ciudad mientras los hombres aún se recuperaban de la operación, matando a todos los varones. Jacob quedó horrorizado. «Me habéis turbado, haciéndome odioso entre los moradores de esta tierra». Pero entre esos primeros hijos problemáticos, nació un 4º hijo. Cuando Lea concibió nuevamente dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Y lo llamó Judá, que significa alabanza. En ese momento, ni ella ni nadie más podía imaginar que acababa de dar a luz al futuro patriarca de la línea mesiánica. Judá no era el primogénito, no era el favorito, no tenía características especiales evidentes. Era solo el 4º hijo de una mujer que intentaba desesperadamente conquistar el amor de su marido. Los otros hijos siguieron naciendo, cada uno con su personalidad distinta y su destino único. José vino con sueños y visiones, demostrando desde temprano una conexión especial con lo sobrenatural. Sus sueños profetizaban su futura exaltación, pero también sembraban semillas de celos en el corazón de sus hermanos. Benjamín, el menor, nació a costa de la vida de Raquel, convirtiéndose en el hijo del dolor que se transformó en hijo de alegría para Jacob. Pero observa cómo Dios obra a través de las imperfecciones humanas. Esta no era una familia perfecta, ni mucho menos. Era una familia llena de rivalidades, celos, favoritismos y disfunciones. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, y eso era evidente para todos. La túnica de muchos colores no era solo una prenda, era un símbolo del favoritismo que envenenaba las relaciones familiares. Los hermanos odiaban a José al punto de no poder hablarle pacíficamente, y fue en este contexto de odio y celos que Judá demostró por primera vez su verdadera naturaleza. Cuando los hermanos planeaban matar a José, fue Judá quien sugirió venderlo a los ismaelitas. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid y vendámoslo a los ismaelitas, dijo él en Génesis capítulo 37, versículos 26 y 27. Por 20 monedas de plata, Judá convenció a sus hermanos de vender a José como esclavo. Este es el hombre que Dios escogió para portar la línea del Mesías, un hombre que vendió a su propio hermano por dinero. La respuesta nos obliga a confrontar una verdad incómoda sobre cómo Dios actúa. Él no espera que seamos perfectos para usarnos.
nos usa en el proceso de hacernos perfectos. La vida de Judá después de la venta de José revela a un hombre sumido en degradación moral. Se casó con una cananea, tuvo 3 hijos, y cuando el primero murió por su maldad, Judá se negó a dar el segundo hijo como esposo a Tamar, su nuera, conforme a la ley del levirato. Cuando el segundo hijo también murió, Judá prometió dar el tercero, pero no cumplió la promesa. Entonces sucedió algo que expuso por completo el carácter caído de Judá. Tamar, disfrazada de prostituta, sedujo a su propio suegro en el camino a Timnat. Judá, sin reconocerla, le prometió un cabrito como pago, y dejó como prenda su anillo, su cordón y su bastón. Cuando se descubrió el embarazo de Tamar, Judá, en su hipocresía, ordenó que fuera quemada por prostitución. Pero Tamar presentó los objetos que él había dejado como prenda, obligando a Judá a reconocer: ella es más justa que yo. Este es el punto de inflexión en la vida de Judá. Por primera vez, reconoce públicamente su error. Por primera vez, demuestra humildad genuina. Y es exactamente aquí donde comenzamos a entender por qué Dios lo eligió. No porque fuera perfecto, sino porque era capaz de reconocer su imperfección y arrepentirse genuinamente. Pasaron los años, y una gran hambruna azotó la tierra. Los hijos de Jacob se vieron obligados a bajar a Egipto para comprar grano, sin saber que estaban a punto de encontrarse con el hermano que habían vendido, ahora convertido en el segundo hombre más poderoso de Egipto. José los reconoció, pero ellos no lo reconocieron. Y fue durante esas tensas visitas que Judá demostró la transformación completa de su carácter. Cuando José exigió que Benjamín fuera llevado a Egipto, fue Judá quien se ofreció como fiador. «Yo seré su fiador», le dijo a su padre en Génesis capítulo 43, versículo 9. «De mi mano lo requerirás. Si no te lo traigo y no lo pongo delante de ti, entonces seré culpable para contigo todos los días». El hombre que una vez vendió a un hermano, ahora estaba dispuesto a arriesgarlo todo por otro. Pero la prueba suprema aún estaba por llegar. Cuando José puso su copa de plata en el equipaje de Benjamín y lo acusó de robo, exigiendo que se quedara como esclavo mientras los demás volvían a casa, fue Judá quien se levantó. Y lo que dijo en ese momento reveló la profundidad de su transformación y explicó por qué Dios lo había elegido desde el principio. Judá se acercó a José y pronunció palabras que resonarían a través de la eternidad, palabras que demostraban que el vendedor de hermanos se había convertido en protector de hermanos. Pero lo que dijo exactamente, y cómo sus palabras revelaron el corazón de un futuro Mesías, es una historia que cambiará por completo tu comprensión de lo que significa el verdadero liderazgo. La profecía de Jacob sobre Judá. Las palabras que Judá pronunció ante José aquel día en Egipto revelaron una transformación tan profunda que cambió no solo el destino de una familia, sino el curso de la historia humana. Te ruego, pues, que tu siervo se quede ahora en lugar del muchacho como esclavo de mi señor, y que el muchacho suba con sus hermanos. Porque, ¿cómo subiré yo a mi padre si el muchacho no va conmigo? No sea que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre. Estas palabras, registradas en Génesis capítulo 44, versículos 33 y 34, llevaban el peso de la redención. El hombre que vendió a José por 20 monedas de plata, ahora ofrecía su propia libertad a cambio de la libertad de Benjamín. No era solo un gesto de protección, era una declaración de liderazgo sacrificial. José, al oír estas palabras, no pudo contenerse más. Hizo salir a todos los egipcios de su presencia y se dio a conocer a sus hermanos, llorando tan fuerte que toda la casa de Faraón lo oyó. Pero lo que José reconoció en aquellas palabras de Judá fue algo que tardaría décadas en manifestarse por completo. Vio en el hermano que lo había vendido una cualidad que ninguno de los otros poseía: la disposición a sacrificarse por los demás. Esta característica, más que cualquier herencia o bendición de nacimiento, era la marca del verdadero líder, la firma del futuro rey. Pasaron los años. José murió en Egipto. Jacob envejeció en Gosén. Y llegó el momento que definiría el destino eterno de cada tribu de Israel. Jacob
ahora llamado Israel, estaba en su lecho de muerte. Sus fuerzas se agotaban, pero su visión espiritual nunca había estado tan clara. Convocó a sus 12 hijos y dijo: «Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros, conforme está registrado en Génesis, capítulo 49, versículo 1. Lo que ocurrió en aquella tienda fue mucho más que un último encuentro familiar. Fue una sesión profética que moldearía el futuro de Israel y revelaría el plan divino para la redención de la humanidad. Jacob no estaba simplemente bendiciendo a sus hijos. Estaba canalizando la voz del mismo Dios, declarando destinos que se cumplirían a lo largo de los siglos. Comenzó con Rubén, y sus palabras cortaron como una espada. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el más excelente en alteza y el más excelente en poder. Inconstante como el agua, no serás el más excelente, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces lo profanaste, subiste a mi cama». La primogenitura se había perdido para siempre. Un momento de debilidad moral le había costado a Rubén el derecho de liderar las naciones. Luego se volvió hacia Simeón y Leví, y su profecía fue aún más severa. Simeón y Leví son hermanos. Armas de violencia son sus espadas. En su consejo no entre mi alma, ni mi gloria se junte con su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad jarretaron toros. Maldito su furor, porque fue fiero, y su ira, porque fue dura. Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. La violencia en Siquem había sellado su destino. Leví sería esparcido entre las tribus como sacerdotes. Simeón sería absorbido por Judá. Ninguno de los dos lideraría a Israel. Y entonces, el momento que la eternidad aguardaba. Jacob se volvió hacia Judá, y sus palabras llevaron el peso de la profecía mesiánica. Judá, a ti te alabarán tus hermanos. Tu mano estará en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Pero estas eran solo las palabras iniciales. Lo que vino después cambiaría el concepto de realeza para siempre. Cachorro de león es Judá, continuó Jacob. No un león adulto, sino un cachorro, lo que sugiere que la fuerza de Judá crecería con el tiempo, que su liderazgo se desarrollaría progresivamente. De la presa subiste, hijo mío, una referencia directa a la transformación de Judá, que había subido de su naturaleza depredadora a algo más noble. Pero fue la siguiente declaración la que estableció el fundamento de la esperanza mesiánica. Se encorva, se echa como león y como leona. ¿Quién lo despertará? La imagen de un león descansando no es de debilidad, sino de fuerza confiada. Un león descansa porque sabe que es el rey. Cuando despierta, toda la creación tiembla. Y entonces vinieron las palabras que resonarían a través de 40 siglos. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esta profecía, registrada en Génesis capítulo 49, versículo 10, se convirtió en la piedra angular de toda expectativa mesiánica futura. El cetro representaba autoridad real, el derecho a gobernar. Legislador indicaba autoridad judicial, el derecho a establecer leyes. Ambos permanecerían con Judá hasta que viniera Silo. Pero, ¿quién o qué era Silo? La palabra hebrea, Shiloh, ha generado debates teológicos por milenios. Algunos la traducen como aquel a quien pertenece, otros como el pacífico, otros aún como enviado. Pero todas las interpretaciones apuntan a una figura mesiánica, alguien que vendría de la línea de Judá para establecer un reino eterno. La profecía continuó con promesas de prosperidad. The Hilton sale is on. For 10 days only, you can save up to 20% on stays this fall and beyond. Don't wait. The sale ends September 29th. Book your stay and save at Hilton.com. Terms apply. Hilton for the stay. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3,
No big contracts. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Atando a la vid su pollino, y a la cepa escogida el hijo de su asna, lavará en vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de la leche. Estas imágenes de abundancia y prosperidad pintaban un cuadro del reino mesiánico, donde la prosperidad sería tan grande que hasta las vides serían usadas para atar animales. Pero ¿por qué Jacob eligió a Judá? ¿Qué vio en ese hijo que justificara tal honor? La respuesta estaba en la transformación que había presenciado. Jacob había visto a Judá evolucionar de un joven impulsivo y egoísta a un hombre de carácter, dispuesto a sacrificarse por los demás. La intercesión de Judá por Benjamín ante José reveló el corazón de un verdadero líder. Más profundamente, Jacob comprendió que el liderazgo verdadero no proviene de la perfección, sino de la capacidad de arrepentirse, aprender y crecer. Judá había experimentado la caída moral más profunda entre los hermanos, pero también había demostrado la humildad más genuina. Cuando fue confrontado con su pecado en el caso de Tamar, no se defendió ni intentó justificar sus acciones. Simplemente dijo, «Ella es más justa que yo». Esa capacidad de reconocer el error y humillarse era exactamente lo que Dios buscaba en un líder. El reino mesiánico no sería establecido a través de fuerza bruta o superioridad natural, sino a través de un liderazgo servidor, sacrificio voluntario y amor incondicional. Judá había demostrado todas esas cualidades en su camino de transformación. La profecía de Jacob también reveló algo crucial sobre la naturaleza del Mesías prometido. Él sería simultáneamente león y cordero, rey y siervo, poderoso y humilde. Esta aparente contradicción solo se resolvería cuando entendiéramos que el verdadero poder se manifiesta a través del amor sacrificial, que la verdadera grandeza se expresa a través de la humildad. Pero había aún una dimensión más profunda en la elección de Judá que Jacob intuyó, pero que solo sería completamente revelada siglos después. La tribu que llevaría al Mesías no podía ser una tribu pura o perfecta, porque el Mesías vendría para los imperfectos, para los quebrantados, para los que necesitaban redención. Judá, con su historia de fallos y restauración, prefiguraba perfectamente el mensaje de la gracia divina. Cuando Jacob terminó de pronunciar estas palabras proféticas sobre Judá, algo fundamental había cambiado en el universo espiritual. Una semilla había sido plantada que crecería a través de generaciones, esperando el momento preciso para florecer. El cetro había sido entregado a Judá, no como un trofeo por mérito, sino como una responsabilidad sagrada que se cumpliría de formas que ni siquiera Jacob podía imaginar por completo. Y así, con sus últimas fuerzas, el patriarca había establecido el curso de la historia redentora. Pero, ¿cómo exactamente comenzaría a cumplirse esta profecía? ¿Qué eventos históricos confirmarían que Dios realmente había elegido a Judá? La respuesta vendría a través de un joven pastor que ni siquiera imaginaba que estaba a punto de convertirse en el puente entre la promesa y su cumplimiento. David, el rey según el corazón de Dios. El joven pastor no tenía idea de que ese día su vida cambiaría para siempre. Mientras cuidaba las ovejas de su padre en los campos de Belén, David no sabía que un profeta estaba en camino a su casa, llevando un cuerno lleno de aceite sagrado y una misión que conectaría la antigua profecía de Jacob con el futuro eterno de Israel. La promesa hecha siglos antes estaba a punto de dar su próximo paso decisivo. Pero para entender por qué Dios eligió a David, primero debemos comprender por qué rechazó a Saúl.
El primer rey de Israel provenía de la tribu de Benjamín. Era alto, apuesto, impresionante en apariencia. Cuando Samuel lo ungió en primer libro de Samuel capítulo 10, versículo 1, Israel finalmente tenía un rey que parecía un rey. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre su cabeza, lo besó y dijo: ¿No te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Saúl comenzó bien. Cuando los amonitas sitiaron Yabes de Galaad, convocó a Israel con una determinación que hizo temblar los corazones de sus enemigos. Cortó un par de bueyes en pedazos y los envió por todo el territorio con un mensaje aterrador: Así se hará con los bueyes de cualquiera que no salga en pos de Saúl y en pos de Samuel. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Israel se unió bajo su liderazgo y liberó Jabes de Galaad en una victoria aplastante. Pero algo estaba fundamentalmente mal en el corazón de Saúl. La misma impaciencia que lo convirtió en un guerrero eficaz se convirtió en su maldición espiritual. En Gilgal, cuando Samuel tardó en llegar para ofrecer el sacrificio antes de la batalla contra los filisteos, Saúl no pudo esperar. «Tráiganme aquí holocausto y ofrendas de paz», ordenó, tomando para sí una función que pertenecía exclusivamente a los sacerdotes. Cuando Samuel llegó y encontró a Saúl ofreciendo el sacrificio, sus palabras cortaron como una espada. «Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te había ordenado, conforme está registrado en primer libro de Samuel capítulo 13, versículo 13. Pero fue en Amalec donde el carácter de Saúl se reveló por completo. Dios había dado una orden clara a través de Samuel. «Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye totalmente todo lo que tiene. No te apiades de él, mata desde el hombre hasta la mujer, desde el niño hasta el de pecho, desde el buey hasta la oveja, desde el camello hasta el asno». La orden era radical, pero provenía directamente del Señor de los ejércitos. Saúl obedeció parcialmente. Destruyó al pueblo, pero perdonó a Agag, rey de los amalecitas, y lo mejor del ganado, de las ovejas y de los corderos. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl intentó justificar su desobediencia. Del botín el pueblo trajo ovejas y vacas, lo mejor del anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Era una racionalización religiosa para una desobediencia clara. La respuesta de Samuel reveló el corazón del problema. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la palabra del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la obstinación es como iniquidad e idolatría. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras, registradas en primer libro de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, sellaron el destino de Saúl y abrieron el camino para el cumplimiento de la profecía de Jacob. Dios necesitaba un rey conforme a su propio corazón, alguien que entendiera que el verdadero liderazgo comienza con una sumisión completa a la voluntad divina. Y Él ya había escogido a ese hombre entre los hijos de Isaí, en la pequeña ciudad de Belén, en el territorio de Judá. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, llevando secretamente el aceite de la unción, no sabía exactamente a quién buscaba. Isaí presentó a sus hijos uno por uno, comenzando por los mayores, más altos, más impresionantes. Eliab, el primogénito, tenía todo lo que se esperaba de un futuro rey. Samuel lo miró y pensó: ciertamente, delante del Señor está su ungido. Pero Dios habló al corazón del profeta con una revelación que cambiaría para siempre nuestra comprensión sobre el liderazgo. No mires a su apariencia, ni a lo alto de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no ve como ve el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Conforme a primer libro de Samuel capítulo 16, versículo 7. Uno por uno, 7 hijos pasaron delante de Samuel, y sobre cada uno Dios dijo: a este no ha escogido el Señor. Finalmente Samuel preguntó a Isaí: ¿se han acabado tus hijos? La respuesta reveló cuán insignificante era considerado David incluso en su propia familia. Aún queda el menor.
que está apacentando las ovejas. Cuando David finalmente llegó del campo, todavía con el olor de las ovejas en sus ropas, la escritura registra algo significativo sobre su apariencia. Era rubio, de hermoso semblante y de buena presencia. Pero no fue su apariencia lo que llamó la atención de Dios, fue su corazón. Inmediatamente, el Señor dijo a Samuel: «Levántate y úngelo, porque este es». La unción de David fue diferente de cualquier otra en la historia de Israel. El texto registra que, desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. No fue solo una ceremonia religiosa, fue un encuentro transformador con el poder de Dios que prepararía a David para los desafíos que estaban por venir. Pero ¿por qué Dios eligió específicamente a David? ¿Qué había en el corazón de este joven pastor que lo distinguía no solo de sus hermanos, sino de toda una generación de israelitas? La respuesta estaba en la manera en que David había aprendido a liderar en el campo, cuidando las ovejas de su padre. En los campos de Belén, lejos de los ojos humanos, David había desarrollado cualidades que son esenciales para el liderazgo espiritual. Aprendió a proteger el rebaño, incluso cuando eso costaba su propia seguridad. Cuando leones y osos atacaban sus ovejas, David no huía. Enfrentaba a los depredadores con un valor que nacía no de la imprudencia, sino de la responsabilidad. Tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, contaría más tarde a Saúl. Y cuando venía un león o un oso y tomaba una oveja del rebaño, yo salía tras él, lo hería y la libraba de su boca. Pero había algo más profundo en la experiencia de David como pastor. En los largos días y noches solitarias en el campo, había desarrollado una intimidad con Dios que trascendía la religión formal. Componía salmos, adoraba con su arpa, conversaba con el Creador como un hijo conversa con su padre. Esa comunión genuina moldeó un corazón que latía al mismo ritmo que el corazón de Dios. Cuando David llegó al valle de Elá y vio a Goliat desafiando a los ejércitos del Dios viviente, su reacción reveló exactamente por qué Dios lo había elegido. Mientras los soldados experimentados de Israel temblaban de miedo, el joven pastor se indignó, no por la amenaza al ejército, sino por la afrenta al nombre de Dios. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente?, preguntó con una indignación santa que sorprendió a todos. La batalla contra Goliat no fue solo una victoria militar, fue una demostración profética del tipo de liderazgo que Dios estaba estableciendo a través de Judá. David no confió en armadura humana, en espada o lanza. Confió en el nombre del Señor de los ejércitos. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina», declaró al gigante. «Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado». Y cuando la piedra de la honda golpeó la frente de Goliat y el gigante cayó, todo Israel entendió que estaba presenciando más que una victoria improbable. Estaba viendo el cumplimiento de la profecía de Jacob. Cachorro de león es Judá. De la presa subiste, hijo mío. David había subido de la presa, derrotando al depredador que amenazaba al rebaño de Dios. Pero la elección de David significaba mucho más que tener un rey valiente. Cuando Dios hizo su pacto con David, registrado en segundo libro de Samuel capítulo 7, estableció principios que definirían para siempre la naturaleza del liderazgo mesiánico. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de ti. Tu trono será firme para siempre, prometió el Señor por medio del profeta Natán. Este pacto davídico no se trataba solo de David personalmente, sino de establecer una dinastía eterna a través de la cual vendría el Mesías prometido. El trono de David se convertiría en el modelo del trono mesiánico, y las cualidades de David se convertirían en el estándar para el Rey de Reyes que estaba por venir. ¿Y cuáles eran esas cualidades? David era un hombre de adoración genuina, alguien que encontraba su fuerza en la presencia de Dios. Era un protector del rebaño, dispuesto a arriesgar su vida por quienes estaban bajo su cuidado. Era lo suficientemente humilde como para reconocer sus errores y arrepentirse genuinamente cuando pecaba. Era lo suficientemente valiente como para enfrentar a cualquier enemigo que amenazara al pueblo de Dios. Más importante aún,
David comprendía que su reino le había sido delegado por Dios y que era responsable ante Dios. Nunca confundió el poder político con la autoridad espiritual. Siempre mantuvo reverencia por los ungidos del Señor, incluso cuando esos ungidos, como Saúl, se convirtieron en sus enemigos. Pero había una dimensión aún más profunda en la elección de David, que conectaba directamente con la profecía original sobre Judá. Así como Judá había demostrado liderazgo sacrificial ofreciéndose en lugar de Benjamín, David constantemente mostró disposición para sacrificarse por el bien de Israel. Cuando el ángel de la muerte amenazó Jerusalén a causa del censo que David había realizado, su oración reveló el corazón de un verdadero líder. Yo soy el que pequé. Yo hice lo malo. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Sea pues tu mano contra mí y contra la casa de mi padre. Este era el liderazgo que Dios buscaba. El liderazgo que había visto en el corazón transformado de Judá y que ahora veía plenamente desarrollado en David. Era un liderazgo que protege en lugar de explotar, que sirve en lugar de dominar, que se sacrifica en lugar de sacrificar a otros. Y así, a través de David, la profecía de Jacob comenzó a tomar forma concreta. El cetro estaba firmemente establecido en la tribu de Judá, no solo como una dinastía política, sino como un modelo de liderazgo que prefiguraba el reino eterno que estaba por venir. Pero, ¿cómo exactamente esta línea davídica mantendría la promesa viva a través de generaciones turbulentas, exilios devastadores y aparentes derrotas? La respuesta revelaría la fidelidad inquebrantable de un Dios que nunca olvida sus promesas. El papel de Judá en el liderazgo y la unificación de Israel. La fidelidad de Dios a sus promesas sería probada de formas que ninguna mente humana podría imaginar. Cuando Salomón murió e Israel se fragmentó en dos naciones hostiles, muchos debieron pensar que la profecía de Jacob había fallado. ¿Cómo podría permanecer el cetro en Judá si el mismo reino estaba hecho pedazos? ¿Cómo podría sobrevivir la promesa davídica cuando 10 tribus se rebelaron contra la casa de David? La respuesta revelaría la sabiduría divina, obrando a través de las aparentes tragedias de la historia humana. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other topics, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. Learning through play starts with Lego Duplo. With Lego Duplo, toddlers can develop real-life skills while having fun with colorful bricks made just for them. Large, easy to grip, and safe to explore. When children express themselves with Lego Duplo, they build patience, problem-solving, and empathy. See your child learn perseverance and self-expression with everything they imagine and create. Visit lego.com/preschool to learn more. This episode is brought to you by GMC. GMC certified service technicians are factory trained to fit your vehicle with the tires specifically developed for it. And with our tire price match guarantee, you get the best fit for the best deal. Let us do the work. Available on select eligible tire brands at participating dealers only. Offer ends 12/31/2025. Terms apply. See dealer for complete details. Visit gmc.com/service to learn more. La división comenzó con una pregunta aparentemente simple. Cuando Roboam, hijo de Salomón, subió al trono, el pueblo vino a él con una petición. Tu padre hizo pesado nuestro yugo. Alivia, pues, tú la dura servidumbre de tu padre y su pesado yugo que puso sobre nosotros, y te serviremos. Era una oportunidad de oro para que el nuevo rey demostrara sabiduría y uniera el reino. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y siguió la orientación de los jóvenes que habían crecido con él. Mi padre os cargó con un yugo pesado, pero yo añadiré a vuestro yugo, declaró arrogantemente. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Estas palabras, registradas en Primer Libro de los Reyes, capítulo 12, versículo 14, sellaron la división de Israel y cambiaron el curso de la historia.
10 tribus se rebelaron inmediatamente, gritando: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, oh Israel. Mira ahora por tu casa, oh David. Para cualquier observador humano, parecía que la promesa divina había sido rota. El reino unido de David y Salomón estaba destruido. La mayor parte del territorio había rechazado la línea davídica, e Israel del norte estableció sus propios reyes, sus propios centros de adoración, sus propias tradiciones. Jeroboam, de la tribu de Efraín, se convirtió en rey de las 10 tribus e inmediatamente estableció becerros de oro en Dan y Betel para evitar que el pueblo subiera a Jerusalén a adorar. Pero Dios había planeado algo que ni siquiera la rebelión humana podría frustrar. Judá, junto con la pequeña tribu de Benjamín, se convirtió en el reino del sur, manteniendo Jerusalén, el templo y, lo más importante, la línea davídica. Lo que parecía una derrota devastadora era, en realidad, una estrategia divina para purificar y preservar la línea mesiánica. Al mantener Jerusalén bajo el control de Judá, Dios garantizó que el lugar del futuro templo permaneciera conectado con la línea davídica. El templo no era solo un edificio, era el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo, y estaba intrínsecamente ligado a las promesas hechas a David. Cuando Dios dijo a David: «Él edificará casa a mi nombre», conforme a segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo 13, estaba estableciendo una conexión eterna entre la adoración verdadera y la dinastía davídica. Aún más significativo era el hecho de que Judá conservó los registros genealógicos, las escrituras sagradas y la memoria de las promesas divinas. Mientras el reino del norte gradualmente se apartó de la adoración verdadera y terminó perdiendo su identidad a través de la asimilación con pueblos paganos, Judá preservó no solo su linaje, sino también su misión espiritual. Los reyes de Judá que siguieron los caminos de David demostraron cómo el liderazgo conforme al corazón de Dios opera incluso en tiempos de crisis. Asa, por ejemplo, enfrentó a un ejército etíope de 1 millón de hombres y 300 carros de guerra. En lugar de confiar en alianzas políticas o estrategias militares, oró: «Señor, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, pues, Señor, Dios nuestro, porque en ti confiamos y en tu nombre hemos venido contra esta multitud. Señor, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre». La respuesta de Dios fue inmediata y devastadora para los enemigos. Y el Señor hirió a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Esta victoria, registrada en segundo libro de Crónicas capítulo 14, versículos 11 y 12, demostró que la fuerza de Judá no residía en números o recursos, sino en la fidelidad al Dios de David. Josafat continuó esa tradición de liderazgo espiritual cuando enfrentó una coalición de moabitas, amonitas y edomitas. Confrontado con una invasión que parecía imposible de resistir, proclamó ayuno en todo Judá y oró públicamente: «Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra esta multitud tan grande que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti». La respuesta vino a través del profeta Jahaziel: «No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». Y Dios peleó por Judá de una forma que dejó claro que la victoria pertenecía al Señor. Los enemigos se destruyeron entre sí, y Judá ni siquiera tuvo que luchar. Simplemente recogieron los despojos durante 3 días. Pero fue durante el reinado de Ezequías que la preservación divina de Judá se manifestó de forma más dramática. Cuando Senaquerib, rey de Asiria, rodeó Jerusalén con un ejército que había conquistado toda la región, la situación parecía desesperada. El Rabsaces asirio se burló de Judá ante los muros de Jerusalén: «No os engañe Ezequías, porque no podrá libraros de mi mano, ni os haga Ezequías confiar en el Señor diciendo: ciertamente el Señor nos librará». Ezequías llevó la carta de amenaza de Senaquerib directamente al templo y la extendió delante del Señor, orando:
Señor de los ejércitos, Dios de Israel, que habitas entre los querubines, tú solo eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Su oración reconocía que la batalla era fundamentalmente espiritual, no meramente política o militar. La respuesta de Dios por medio del profeta Isaías fue definitiva. Por tanto, así dice el Señor acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni lanzará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, por él se volverá. Y aquella misma noche, el ángel del Señor mató a 185,000 soldados asirios. Sennacherib levantó el sitio y volvió a Nínive, donde fue asesinado por sus propios hijos. Estos eventos no eran solo victorias militares, eran confirmaciones proféticas de que Dios estaba cumpliendo su promesa de preservar la línea davídica. Cada vez que Judá enfrentaba la extinción, la intervención divina demostraba que el cetro no se apartaría de Judá hasta que viniera Silo. Pero quizá la prueba más severa de la fidelidad divina vino durante el reinado de Josías. Este rey piadoso redescubrió el libro de la ley durante la reforma del templo y lideró el avivamiento espiritual más profundo en la historia de Judá. Destruyó todos los altares paganos, quemó los huesos de los falsos sacerdotes sobre sus propios altares y restauró la celebración de la Pascua de una forma que no se veía desde los días de Samuel. La Escritura testifica sobre Josías: ni antes de él hubo rey semejante que se convirtiese al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él se levantó otro igual. Pero incluso bajo este rey ejemplar, Judá no pudo evitar completamente las consecuencias de siglos de infidelidad. Cuando Josías murió prematuramente en la batalla de Megido, intentando impedir que el faraón Necao ayudara a Asiria contra Babilonia, muchos debieron cuestionar los caminos de Dios. ¿Cómo podía morir así el rey más piadoso? ¿Cómo podía Judá sobrevivir sin su liderazgo espiritual? La respuesta vendría a través de la experiencia más traumática en la historia del pueblo escogido. Los últimos reyes de Judá, Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías, fueron todos derrotados por Nabucodonosor, rey de Babilonia. El templo fue destruido, Jerusalén arrasada y la élite de Judá llevada al exilio. Para cualquier observador, parecía que la promesa davídica había llegado a su fin. ¿Cómo podría el cetro permanecer en Judá si ya no había reino, ni templo, ni rey? Pero fue precisamente en el momento de mayor oscuridad cuando la sabiduría divina se reveló más claramente. El exilio babilónico no destruyó la promesa, la purificó. Durante los 70 años de cautiverio, los descendientes de Judá mantuvieron su identidad, sus tradiciones y sus esperanzas mesiánicas. Profetas como Ezequiel y Daniel recibieron visiones que confirmaban que Dios no había olvidado sus promesas. Daniel, específicamente, recibió la profecía de las 70 semanas que conectaba directamente el retorno del exilio con la venida del Mesías prometido. Ezequiel vio la gloria de Dios abandonar el templo antes de la destrucción, pero también vio la promesa de un nuevo templo, un nuevo David, un nuevo pacto. Jeremías profetizó sobre el renuevo justo que sería levantado de la línea davídica para ejecutar juicio y justicia en la tierra. Y cuando Ciro, rey de Persia, decretó el retorno de los exiliados, fue Zorobabel, descendiente directo de David, quien lideró al primer grupo de regreso a Jerusalén. La genealogía fue cuidadosamente preservada, el templo reconstruido y la esperanza mesiánica reavivada. La promesa no solo sobrevivió al exilio, sino que emergió más pura y más enfocada. Durante todo este período turbulento, algo notable había sucedido. El nombre judío se había convertido en sinónimo de todo el pueblo de Israel. Las demás tribus se habían perdido en la historia o habían sido asimiladas, pero Judá había preservado no solo su propia identidad, sino la identidad de todo el pueblo escogido. Los judíos se convirtieron en los guardianes de las promesas, de las escrituras, de las esperanzas mesiánicas de toda la humanidad. Así, a través de conquistas y derrotas, a través de glorias y exilios, a través de reyes fieles y reyes impíos,
la profecía de Jacob seguía cumpliéndose. El cetro permanecía en Judá, no porque la tribu fuera perfecta, sino porque Dios es fiel a sus promesas. Y ahora, con la expectativa mesiánica más intensa que nunca, quedaba solo una cuestión: ¿cuándo y cómo aparecería finalmente el prometido Silo? La respuesta implicaría una comprensión aún más profunda de por qué la elección de Judá no era solo política, sino profundamente teológica. El sacerdocio de Leví contra la realeza de Judá. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale me gusta, comenta y comparte. Suscríbete al canal y si quieres bendecir el canal, haz clic en el botón Super Gracias y deja una ofrenda de cualquier valor o hazte miembro. Así continuamos invirtiendo en investigación y mejoras para bendecir aún más tu vida. Continuando, la elección de Judá sobre Leví revela una de las dimensiones más profundas y perturbadoras del plan divino para la redención. Si Dios quería enviar al Mesías a través de Israel, ¿por qué no eligió a la tribu que ya estaba apartada para lo sagrado? ¿Por qué no usar a aquellos que ya servían en el tabernáculo, que ya conocían los rituales, que ya mediaban entre Dios y el pueblo? La respuesta nos obliga a confrontar una verdad revolucionaria sobre la naturaleza de la salvación y los límites de la religión institucional. Para comprender esta elección aparentemente contradictoria, necesitamos volver al momento exacto en que Leví fue apartado para el servicio sagrado. Irónicamente, fue el mismo evento que inicialmente los descalificó: la masacre de Siquem. Cuando Jacob maldijo a Simeón y Leví por su violencia, diciendo: «Los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel», no podía imaginar que esa maldición se convertiría en una bendición transformadora para Leví. La redención de Leví comenzó a los pies del monte Sinaí, en el momento más crítico de la historia de Israel. Mientras Moisés estaba en el monte recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo se impacientó y obligó a Aarón a hacer un becerro de oro. Cuando Moisés bajó y vio la idolatría, su ira se encendió de tal forma que rompió las tablas de la ley. Pero lo que ocurrió después fue lo que determinó el destino eterno de la tribu de Leví. ¿Quién está por el Señor? «Venga a mí», gritó Moisés en medio del campamento. Y la Escritura registra: «Y se juntaron a él todos los hijos de Leví». Sin vacilar, sin calcular el costo, los levitas se pusieron del lado de Moisés y de la santidad de Dios. Y cuando Moisés ordenó: «Así dice el Señor, el Dios de Israel: ponga cada uno su espada sobre su muslo. Pasad y volved por el campamento de puerta en puerta, y mate cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su vecino». Ellos obedecieron. Ese día, murieron por las espadas de los levitas unos 3,000 hombres, pero esta vez, a diferencia de la masacre de Siquem, la violencia no estaba motivada por venganza personal, sino por celo por la santidad de Dios. Moisés declaró sobre ellos: «Consagrad hoy vuestras manos al Señor, cada uno contra su hijo y contra su hermano, para que Él os dé hoy bendición», conforme está registrado en Éxodo capítulo 32, versículo 29. A partir de ese momento, Leví fue apartado para servir en el tabernáculo. Se convirtieron en los mediadores entre Dios e Israel, responsables de todos los sacrificios, rituales de purificación y mantenimiento del lugar santo. Era un llamado sagrado, un honor tremendo, una responsabilidad que exigía pureza ritual constante y obediencia meticulosa a las instrucciones divinas. Durante siglos, el sistema levítico funcionó exactamente como Dios lo había planeado. Los sacrificios diarios recordaban a Israel que el pecado exige muerte, que la santidad de Dios no puede ser violada impunemente. El día de la expiación proporcionaba perdón anual para toda la nación. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo una vez al año, llevando la sangre que cubría los pecados del pueblo. As a sports fan, I have to confess, sometimes the game gets kind of boring. That's when I unfold my Samsung Galaxy Z Fold 7 and use multi-window viewing on its large screen. Boring game? I'm checking out my fantasy baseball league at the same time. Score still 1-0? I'm replying to emails in the other window, scoring points with the boss. Semifinals finally getting exciting? I'm buying tickets to the finals and booking my flights. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com.
Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, let's get you a basket. Pero había limitaciones intrínsecas en el sistema levítico que se hicieron más evidentes con el tiempo. Los sacrificios debían repetirse constantemente porque nunca eliminaban completamente el pecado, solo lo cubrían temporalmente. La epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículo 4, confirma esta limitación. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Más problemático aún era el hecho de que los mismos sacerdotes eran mortales y pecadores. Necesitaban ofrecer sacrificios por sus propios pecados antes de poder ministrar por los pecados del pueblo. Aarón murió, Eleazar murió. Cada sumo sacerdote eventualmente moría y debía ser reemplazado. No había continuidad perfecta. No había mediación eterna. La fragilidad humana de los sacerdotes levíticos se manifestó repetidamente a lo largo de la historia de Israel. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor y murieron instantáneamente. Los hijos de Elí eran corruptos, hijos de Belial, que no conocían al Señor y profanaban los sacrificios. Durante el período de los reyes, muchos sacerdotes se corrompieron, establecieron altares paganos y llevaron al pueblo a la idolatría. Pero la limitación más fundamental del sacerdocio levítico era que no podía unir las funciones de rey y sacerdote. La ley de Moisés estableció una separación clara. Los reyes provenían de otras tribus, especialmente Judá. Los sacerdotes venían de Leví. Cuando el rey Usías intentó quemar incienso en el templo, una función exclusivamente sacerdotal, Dios lo hirió con lepra. La separación era absoluta e intransitable. Esta separación creaba una tensión en el sistema que solo podría resolverse mediante una intervención divina extraordinaria. ¿Cómo podría el Mesías prometido ser simultáneamente el rey davídico profetizado y el sumo sacerdote perfecto que el pueblo necesitaba? ¿Cómo podría alguien de la tribu de Judá ejercer funciones sacerdotales sin violar la ley de Moisés? La respuesta había sido prefigurada de forma misteriosa mucho antes de que se estableciera el sistema levítico. En Génesis capítulo 14, cuando Abraham regresaba de la victoria sobre los reyes que habían capturado a Lot, se encontró con una figura enigmática. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo, y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Melquisedec era simultáneamente rey y sacerdote, una combinación que sería imposible bajo la ley mosaica. Más intrigante aún, la Escritura no registra su genealogía, su nacimiento ni su muerte. El Salmo 110, versículo 4, hace una declaración profética sorprendente sobre el Mesías. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta profecía sugería que el Mesías sería sacerdote, pero no según el orden levítico. Sería según un orden más antiguo, más alto, más perfecto. Un orden que podía combinar realeza y sacerdocio de una manera que la ley mosaica no permitía. Un orden que trascendía las limitaciones humanas y ofrecía mediación eterna. La epístola a los Hebreos revela el misterio. Y manifiestamente nuestro Señor vino de Judá, de la cual tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más evidente si, a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote,
que no fue constituido conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús, procedente de la tribu de Judá, no podía ser sacerdote según el orden levítico, pero podía ser sacerdote según el orden de Melquisedec, un orden superior que precedió a la ley y que permanecería después de que la ley fuera cumplida. Esta era la razón teológica profunda por la cual el Mesías debía venir de Judá, no de Leví. El sacerdocio levítico, por más sagrado que fuera, era temporal e imperfecto. Era una sombra, una prefiguración, un sistema educativo que preparaba a la humanidad para comprender la necesidad de un mediador perfecto. Pero cuando ese mediador perfecto viniera, tendría que pertenecer a un orden diferente, un orden capaz de unir cielo y tierra, divinidad y humanidad, realeza y sacerdocio. La elección de Judá sobre Leví revelaba que Dios estaba planeando algo radicalmente nuevo. El Mesías no sería simplemente una mejora del sistema existente, sería una revolución completa. No ofrecería sacrificios temporales en un templo terrenal. Él sería el sacrificio eterno que abriría el camino a un templo celestial. Aún más profundamente, la elección de Judá mostraba que la salvación no vendría por medio de la perfección religiosa, sino a través de la gracia transformadora. Leví había sido purificado por el servicio sagrado, pero Judá había sido purificado por el arrepentimiento y la fe. El Mesías que viniera de Judá sería accesible a los imperfectos, a los quebrantados, a los que necesitaban redención. El sistema levítico, con toda su belleza y santidad, creaba inevitablemente una jerarquía espiritual. Había sacerdotes y laicos, puros e impuros, santos y profanos. Pero el Mesías que viniera de Judá establecería un reino donde todo creyente sería sacerdote, donde todo redimido tendría acceso directo al trono de la gracia. Esta era la razón por la que Jesús, al morir en la cruz, rasgó el velo del templo de arriba a abajo. El sistema levítico había cumplido su propósito preparatorio, pero ahora estaba siendo sustituido por algo infinitamente superior. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, había entrado en el lugar santísimo celestial, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, obteniendo redención eterna. Así, la aparente contradicción de elegir a Judá sobre Leví se revelaba como una sabiduría divina perfecta. Dios no rechazó el sacerdocio, lo perfeccionó. No despreció la mediación, la eternizó. No abandonó el sistema sacrificial, lo cumplió de una vez por todas, a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero aún hay una dimensión final en esta elección que conecta directamente con nuestra experiencia hoy como creyentes. Cuando Jesús, el león de la tribu de Judá, asumió el papel de sumo sacerdote eterno, no solo resolvió el problema del pecado, redefinió por completo nuestra identidad y nuestro acceso a Dios. Y esta redefinición trae implicaciones que todavía están transformando vidas en todo el mundo. El león de la tribu de Judá, cumplimiento apocalíptico. La transformación de la identidad de los creyentes a través de Jesús reveló solo una fracción del plan divino que había sido diseñado desde la fundación del mundo. Cuando Juan, el discípulo amado, fue arrebatado en el Espíritu en el día del Señor, estaba a punto de presenciar el momento más dramático de la historia cósmica, el instante en que todas las profecías sobre Judá convergerían en una revelación que sacudiría no solo la tierra, sino los mismos cielos. En la visión apocalíptica, Juan se encontró delante del trono de Dios, rodeado por 24 ancianos y 4 seres vivientes que clamaban continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Pero fue cuando Juan vio el libro sellado en la mano derecha del que estaba sentado en el trono que la magnitud del momento se hizo evidente. Este libro contenía los decretos finales de Dios para la historia humana, los juicios que purificarían la tierra y los planes para el establecimiento del reino eterno. Pero había un problema que paralizó a toda la creación. El libro estaba sellado con 7 sellos y necesitaba de alguien digno para abrirlo. Un ángel poderoso proclamaba con gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?
El silencio que siguió fue ensordecedor. Juan registra su reacción con palabras cargadas de desesperación. Y lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Toda la expectativa de la creación, toda la esperanza de la redención, toda la promesa de la restauración, dependía de encontrar a alguien calificado para ejecutar los decretos divinos. Y nadie, en todo el universo creado, fue hallado digno. Fue en este momento de aparente imposibilidad que la profecía de Jacob encontró su cumplimiento más glorioso. Uno de los ancianos se acercó a Juan y le dijo: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos». Estas palabras, registradas en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, llevaban el peso de 40 siglos de expectativa. El león de la tribu de Judá conectaba directamente con la profecía de Jacob. Cachorro de león es Judá. La raíz de David confirmaba que la promesa davídica había alcanzado su cumplimiento eterno. Y la declaración «ha vencido» revelaba que la victoria ya había sido conquistada, aunque sus efectos finales aún estuvieran por manifestarse. Pero cuando Juan se volvió para ver a este león conquistador, fue testigo de algo que desafiaba todas las expectativas humanas sobre el poder y la victoria. Y miré, y vi que en medio del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. La imagen era simultáneamente paradójica y profunda. El león de la tribu de Judá apareció como un cordero que había sido inmolado. El símbolo de la fuerza máxima se manifestó a través del símbolo del sacrificio supremo. Esto no era una contradicción, sino la revelación de la verdadera naturaleza del poder divino. La fuerza que se manifiesta a través de la debilidad, la victoria que se conquista mediante la aparente derrota, el reino que se establece por medio del servicio sacrificial. El cordero se acercó al que estaba sentado en el trono y tomó el libro de su mano derecha. Y cuando lo hizo, toda la creación estalló en adoración. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, cada uno con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, cantando un cántico nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esta adoración revelaba la razón por la cual el Mesías debía venir específicamente de Judá. No era solo una cuestión de linaje o de cumplimiento profético, sino de carácter y naturaleza. El tipo de reino que Dios quería establecer requería un tipo específico de liderazgo, un liderazgo que reflejara el corazón transformado de Judá, la disposición de sacrificarse por los demás. La visión continuó con una expansión de la adoración que abarcó todo el universo creado. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones y millares de millares, que decían a gran voz: «Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza». Pero fue la adoración final la que reveló la dimensión cósmica de la elección de Judá. Y a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: «Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». El león de la tribu de Judá se había convertido en el centro de la adoración universal, no por medio de conquista militar o dominación política, sino a través del amor sacrificial que redimió la creación. Su victoria no fue sobre enemigos externos, sino sobre el pecado, la muerte y el infierno. Su reino no se establecería mediante la fuerza, sino a través de la justicia y la misericordia. Esta revelación apocalíptica iluminó retrospectivamente toda la historia de Judá, cada momento de transformación en la vida del patriarca,
cada preservación milagrosa de la línea a través de crisis y exilios, todo había sido orquestado para producir este momento supremo en que el Cordero León tomaría el control final de la historia. La simbología del león en la profecía de Jacob ahora cobraba pleno sentido. Los leones son conocidos no solo por su fuerza, sino por su valentía protectora. Un león macho arriesgará su vida para defender a su manada. Cuando Jacob llamó a Judá cachorro de león, estaba profetizando no solo sobre fuerza, sino sobre la disposición de proteger a otros, incluso a costa de todo. Jesús, el león de la tribu de Judá, demostró exactamente esta característica cuando se ofreció en la cruz. Protegió a la humanidad de la ira divina colocándose entre Dios y nosotros. Defendió a su manada, todos aquellos que creerían en él, asumiendo sobre sí mismo el castigo que merecíamos. Su fuerza no se manifestó destruyendo enemigos, sino absorbiendo el juicio que nos destruiría. La imagen del león, reposando en la profecía de Jacob, también adquirió un nuevo significado. Se encorva y se echa como león, y como leona, ¿quién lo despertará? No era pereza ni pasividad, era la confianza del vencedor. El león reposa porque la victoria ya está conquistada. Puede dormir porque no hay más amenazas reales para su reino. Pero cuando el león despierta, cuando se levanta para la acción final, toda la creación tiembla. Los sellos del libro apocalíptico registran precisamente esto. Cuando el Cordero León comenzó a abrir los sellos, juicios poderosos fueron liberados sobre la tierra, no por venganza o crueldad, sino para purificar la creación y establecer la justicia perfecta. La apertura de cada sello revelaba diferentes aspectos de la autoridad del león de la tribu de Judá. Él controlaba no solo los eventos redentores, sino también los juicios purificadores. Su autoridad se extendía sobre la vida y la muerte, sobre la guerra y la paz, sobre el hambre y la abundancia, sobre el tiempo y la eternidad. Cuando se abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo por cerca de media hora. Era el silencio de la expectativa, el momento antes de la manifestación final del reino del león. Y entonces vinieron las trompetas, las copas, los juicios finales que prepararían la tierra para la segunda venida del rey. En el clímax de la visión apocalíptica, Juan vio los cielos abiertos y al león de la tribu de Judá aparecer como fiel y verdadero, montado en un caballo blanco, con ojos como llama de fuego, vestido con una túnica teñida en sangre y con un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Los ejércitos celestiales lo seguían, también montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Esta era la manifestación final de la profecía de Jacob, y a él se congregarán los pueblos. No solo Israel, sino todas las naciones de la tierra se postrarían ante el león de la tribu de Judá. Su reino sería literalmente universal, su dominio eternamente establecido. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Don't chew on that, Max. Cooper loves that chew too. Oh, now he's into Cooper's food. Wow, he is loving it. What do you feed Cooper? Blue Buffalo Life Protection Formula. He never leaves a crumb. I love it because it's made with high-quality protein, nutrient-rich fruits and veggies, and wholesome whole grains. Looks like we're switching to Blue. Blue Buffalo foods are made with the superior ingredients your dog needs to thrive. Can your dog food say that? Visit feedbluefood.com to learn more.
United Healthcare nurse Crystal checked in on a patient. We do a routine call after surgery, and I could tell in her voice that she was struggling. Crystal knew she needed help. I knew that this is very serious. This is like septic. This is life-threatening. And she knew just what to do. And I called the hospital and said, she's coming in. Here are her labs. And got her the help she needed. I see my role at United Healthcare as a life-saving role. Hear more stories like Crystal's at UHC.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan area. Limitation and exclusions apply. Pero la visión apocalíptica también reveló algo que conecta directamente con nuestra experiencia presente. El Cordero León no estaba solo en su victoria. Los 24 ancianos, que representan a la Iglesia redimida, estaban sentados en tronos alrededor del trono principal. Los santos que habían sido comprados con la sangre del Cordero serían coherederos en su reino. Esta participación en la victoria del León no era pasiva. Cuando Juan vio a la Iglesia glorificada, estaban adorando, intercediendo y participando activamente en el gobierno divino. La elección de Judá había resultado no solo en la redención de la humanidad, sino en la elevación de los redimidos a una posición de honor y autoridad en el reino eterno. Y así, la visión apocalíptica reveló la dimensión final de la elección de Judá. No se trataba únicamente de producir un Mesías, sino de establecer un tipo de reino, donde el poder se manifiesta a través del amor, donde la autoridad se expresa a través del servicio, donde la victoria se conquista mediante el sacrificio. Se trataba de crear una familia eterna que reflejara el carácter transformado de Judá, la disposición de darse por los demás. La pregunta que debería estar ardiendo en tu corazón ahora no es solo por qué Jesús vino de la tribu de Judá, sino qué significa eso para tu propio camino de transformación. Porque la historia de Judá no es solo una lección de historia antigua o un estudio teológico fascinante. Es un espejo que refleja tu propio potencial de cambio, un mapa que muestra cómo Dios obra en las vidas de aquellos que parecen menos probables de ser usados por Él. Cuando observas tu propia vida hoy, con tus errores, tus fallas, tus momentos de debilidad moral, necesitas entender que estás mirando la misma materia prima que Dios usó para producir la línea del Salvador. Judá vendió a su propio hermano por dinero. David cometió adulterio y homicidio. La línea davídica pasó por períodos de corrupción, idolatría y aparente fracaso total. Sin embargo, fue a través de esta línea imperfecta que vino la perfección encarnada. Esta es la primera lección transformadora de la elección de Judá. Dios no espera que seas perfecto para usarte. Él te usa en el proceso de hacerte perfecto. La calificación no precede a la elección divina. La elección divina produce la calificación. Cuando Dios miró a Judá, no vio solo quién era, sino quién podría llegar a ser a través de la gracia transformadora. Piensa en el momento específico cuando la vida de Judá cambió por completo. Cuando se ofreció para quedarse como esclavo en lugar de Benjamín. No fue un acto religioso, no fue en el templo, no fue durante una ceremonia sagrada. Fue en un palacio egipcio, delante de un gobernador que no sabía que era su propio hermano, en una situación que puso a prueba su carácter más profundamente que cualquier ritual podría hacerlo. Este es el patrón que Dios sigue usando hoy. Él no está buscando personas perfectas, en ambientes perfectos, haciendo cosas perfectamente religiosas. Está buscando personas dispuestas a sacrificarse por otros en las situaciones mundanas de la vida cotidiana. Está buscando padres que se sacrifican por sus hijos, cónyuges que perdonan traiciones, líderes que sirven en vez de ser servidos, personas comunes que toman decisiones extraordinarias de amor cuando nadie los ve. La transformación de Judá también revela algo crucial sobre el proceso de cambio que Dios usa en nuestras vidas. No fue instantáneo ni indoloro. Judá tuvo que enfrentar las consecuencias de sus errores. Tuvo que pasar por la humillación de reconocer públicamente sus fallas. Tuvo que experimentar años de crecimiento y maduración antes de estar listo para el momento decisivo con José. Si estás pasando por un periodo difícil ahora, si estás enfrentando las consecuencias de decisiones pasadas, si sientes que tu vida está en pedazos, la historia de Judá ofrece una perspectiva revolucionaria. Tal vez lo que estás experimentando no sea un castigo divino,
sino una preparación divina. Tal vez Dios esté usando tus circunstancias actuales para desarrollar en ti el mismo tipo de carácter que desarrolló en Judá: humildad genuina, amor sacrificial y liderazgo servidor. La profecía de Jacob sobre Judá también lleva una promesa personal poderosa para ti hoy. Cuando dijo, "El cetro no se apartará de Judá", estaba declarando que la autoridad espiritual sería permanente en la línea de Judá. A través de Jesús, el león de la tribu de Judá, se te ha invitado a participar de esta autoridad espiritual. La epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 29, confirma esta realidad extraordinaria. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. A través de la fe en Jesús, te conviertes en parte de la línea espiritual de Judá. Heredas no solo la salvación, sino también la autoridad espiritual que viene con ella. Pero esta autoridad espiritual no es para dominación o autoengrandecimiento. Es para servir, proteger y sacrificarse por los demás, exactamente como Judá lo hizo por Benjamín, como David lo hizo por Israel, como Jesús lo hizo por toda la humanidad. Cuando comprendes que eres heredero espiritual de la tribu de Judá, comprendes que has sido llamado para donde quiera que Dios te haya colocado. Este liderazgo puede ser en tu familia, donde eliges perdonar en vez de guardar rencor, donde sirves en vez de exigir ser servido. Puede ser en tu trabajo, donde demuestras integridad incluso cuando cuesta caro, donde defiendes a los débiles incluso cuando no es popular. Puede ser en tu comunidad, donde te conviertes en un agente de reconciliación, una voz de esperanza, un ejemplo de transformación. El viaje de Judá de vendedor de hermanos a protector de hermanos también revela algo profundo sobre cómo Dios obra a través de nuestras fallas pasadas. Muchas veces pensamos que nuestros errores nos descalifican permanentemente del servicio divino, pero la historia de Judá muestra exactamente lo contrario. A veces, nuestros fracasos anteriores nos califican para ministerios específicos que personas que nunca han fallado nunca podrían tener. Judá podía entender el dolor de la culpa porque había experimentado culpa devastadora. Podía valorar el perdón porque había necesitado desesperadamente perdón. Podía liderar con humildad porque había sido humillado. Sus cicatrices se convirtieron en credenciales, sus heridas en puentes para ayudar a otros heridos. Si llevas cicatrices de errores pasados, si sientes que tu historia está demasiado manchada para ser usada por Dios, necesitas entender que estás pensando con lógica humana, no con lógica divina. Dios no descarta a las personas quebrantadas, las restaura y las usa de formas que sorprenden al mundo. Tus heridas pueden convertirse en tu mayor calificación para ministrar a otros que están pasando por luchas similares. La alianza davídica también lleva promesas específicas para tu vida hoy. Cuando Dios prometió a David que su trono sería establecido para siempre, no estaba hablando solo de una dinastía política. Estaba estableciendo principios de gobierno espiritual que se aplican a todos los que pertenecen al reino de Jesús. El reino de Jesús es un reino donde los últimos son primeros, donde los siervos son líderes, donde los humildes son exaltados. Es un reino donde puedes reinar espiritualmente, no a través del dominio, sino a través del servicio. Es un reino donde tu influencia se mide no por lo que logras para ti mismo, sino por lo que das a los demás. Cuando comprendes que eres ciudadano de este reino, que llevas la autoridad espiritual del león de la tribu de Judá, tu perspectiva sobre los desafíos actuales cambia por completo. No estás solo intentando sobrevivir a las dificultades, estás aprendiendo a reinar a través de ellas. No estás solo enfrentando problemas, estás desarrollando el carácter real que te calificará para responsabilidades eternas. La preservación milagrosa de la línea de Judá a través de exilios, guerras y aparentes derrotas también ofrece una profunda esperanza para tus circunstancias actuales. Si sientes que tu vida o tus sueños están en exilio, si parece que todo está perdido, si las promesas de Dios parecen haber fallado, la historia de Judá grita una verdad poderosa. Dios nunca abandona sus planes, incluso cuando pasan por períodos de aparente derrota. Durante el exilio babilónico, muchos debieron pensar que las promesas davídicas habían terminado. No había reino, no había templo, no había rey.
Pero fue exactamente durante este periodo más oscuro cuando se escribieron algunos de los más bellos salmos, cuando las profecías mesiánicas se hicieron más claras, cuando la esperanza se purificó y se intensificó. Tal vez estés en tu propio exilio babilónico ahora. Tal vez los sueños que Dios puso en tu corazón parezcan muertos, las promesas parezcan pospuestas indefinidamente, el futuro parezca sombrío. La historia de Judá susurra una verdad que puede cambiarlo todo. Este puede no ser el fin de tu historia, puede ser la preparación para un nuevo capítulo más glorioso de lo que jamás imaginaste. El cumplimiento apocalíptico de la elección de Judá en el león, que es también cordero, ofrece aún otra dimensión de esperanza para tu vida. El mismo Jesús que un día volverá como Rey de Reyes, vive hoy dentro de ti a través del Espíritu Santo. Llevas dentro de ti la naturaleza del león de la tribu de Judá, valor para enfrentar cualquier desafío, autoridad espiritual sobre las fuerzas de las tinieblas y poder para transformar situaciones imposibles. Pero también llevas la naturaleza del cordero, humildad para servir, amor para perdonar y gracia para restaurar relaciones rotas. Esta combinación de fuerza de león y mansedumbre de cordero es exactamente lo que el mundo a tu alrededor necesita ver. Así es como el reino de Jesús se manifiesta a través de personas comunes en situaciones ordinarias. Finalmente, la elección de Judá revela algo sobre el corazón de Dios que debería transformar por completo cómo te ves a ti mismo y a los demás. Dios no eligió a Judá a pesar de sus fallas, lo eligió a través de sus fallas. Las mismas experiencias que deberían haber descalificado a Judá fueron exactamente las experiencias que lo calificaron para llevar la línea del Salvador. Esto significa que Dios puede usar a cualquier persona, en cualquier situación, con cualquier pasado. Significa que no existen casos perdidos en el reino de Jesús, solo casos en progreso. Significa que tu historia, no importa cuán complicada, puede convertirse en parte de la historia más grande que Dios está escribiendo en el mundo. La pregunta final no es si eres digno de ser usado por Dios, porque nadie lo es. La pregunta es si estás dispuesto a permitir que Él haga en ti el mismo tipo de transformación que hizo en Judá. ¿Estás dispuesto a reconocer tus errores con honestidad, como Judá lo hizo con Tamar? ¿Estás dispuesto a sacrificarte por otros, como Judá lo hizo por Benjamín? ¿Estás dispuesto a confiar en las promesas de Dios incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas? Si tu respuesta es sí, entonces estás listo para descubrir que la misma fidelidad que Dios demostró a lo largo de 40 siglos de la historia de Judá aún está disponible para ti hoy. El león de la tribu de Judá que venció la muerte todavía está ganando batallas, todavía está transformando vidas, todavía está cumpliendo promesas que parecen imposibles. Tu viaje de transformación puede comenzar exactamente donde estás ahora, con quién eres ahora, con los recursos que tienes ahora. Porque el mismo Dios que transformó a un vendedor de hermanos en el patriarca de la línea mesiánica está listo para escribir un capítulo igualmente sorprendente en la historia de tu vida. Hoy, independientemente de dónde estés en tu camino espiritual, el león de la tribu de Judá extiende la misma invitación que siempre ha extendido. Ven tal como eres, pero no permanezcas tal como eres. Permite que la misma gracia transformadora que convirtió a un vendedor de hermanos en protector de hermanos, que transformó a un pastor de ovejas en un rey conforme al corazón de Dios, opere también en tu vida. Si aún no conoces personalmente a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que es también el Cordero de Dios, debes saber que Él te está esperando con los brazos abiertos. No importa cuán lejos hayas ido, cuán profundo hayas caído, cuán perdido te sientas. La misma fidelidad que preservó la línea de Judá a lo largo de 40 siglos de historia está disponible para transformar tu vida hoy. Si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, tal vez porque te has alejado de los caminos, o si quieres iniciar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, demuestra tu decisión comentando aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Esto no es solo un comentario, es una declaración que resuena en los cielos
y cambia tu destino eterno. Y si ya perteneces al león de la tribu de Judá, si ya eres parte de esta línea espiritual de esperanza, comenta Amén, para que este mensaje alcance a más personas que necesitan descubrir la verdad transformadora sobre la elección de Judá. Comparte esta revelación con aquellos que aún no saben que pueden ser parte de la mayor historia de transformación jamás contada. Porque la elección de Judá continúa manifestándose hoy, a través de cada vida transformada, a través de cada corazón restaurado, a través de cada persona que descubre que no importa dónde comenzó, lo que importa es hacia dónde permite que Dios la lleve. La profecía de Jacob aún se cumple, y a él se congregarán los pueblos. Los pueblos siguen congregándose al león de la tribu de Judá, una vida a la vez, una decisión a la vez, una transformación a la vez. Que seas parte de esta congregación eterna, de esta línea de esperanza, de esta historia de amor que comenzó con una elección divina aparentemente imposible y que sigue desarrollándose a través de elecciones humanas aparentemente simples, pero eternamente significativas. Hasta la próxima.